Saludos, nuevamente les habla Arnaldo Figueredo para continuar cursando la asignatura Parasitología, Patología y Profilaxis orientada a los organismos acuáticos, correspondiente al programa de licenciatura en Biología Marina. En esta oportunidad abordaremos el segundo núcleo temático, el cual tiene como centro el muestreo y el diagnóstico de organismos acuáticos en instalaciones acuícolas. Quizás le haga un poco ruido el enfoque hacia la acuicultura. Miren sus programas y entenderán que así fueron concebidos. De todos modos, procuraré ser más amplio que lo que plantea el programa, de manera de abordar también lo que refiere a ambientes naturales. En el núcleo temático anterior, revisamos el material que, muy sintetizadamente, se muestra a continuación. Conceptualización básica de parasitología, patología y profilaxis, relación hospedador, patógeno y ambiente, estrés y síndrome general de adaptación y aspectos generales de la enfermedad. Insisto en que es muy importante que me transmitan oportunamente sus inquietudes. Así podremos avanzar en firme sin dejar que estas inquietudes socaven la construcción de conceptos. En esta lámina reconocemos de nuevo la competencia general de la asignatura. Adicionalmente, se muestra la competencia específica del núcleo temático. Más allá de la formalidad que me lleva a mostrárselas, recuerden que eso es justamente lo que deben dominar una vez concluida la unidad. Ustedes mismos deben evaluar a ver qué tan bien están logrando los objetivos. Si no sienten haber cumplido el objetivo, me lo plantean y fortalecemos los puntos débiles. Esta lámina nos muestra, de manera muy sucinta, el material que manejaremos en este núcleo temático. Inicialmente se definirán los términos claves: diagnóstico, muestreo, lote y anamnesis. De seguido, hablaremos de las técnicas diagnósticas más importantes. Como ven, en la lámina son muy numerosas, dado que todas tienen sus limitaciones y la diagnosis se fortalece a medida que se incorporan más pruebas. El primer término a definir es diagnóstico. Debe resultarnos muy familiar, pero seguramente con un ligero sesgo hacia la enfermedad. A diferencia de lo que muy comúnmente se piensa, un diagnóstico no es simplemente decir qué enfermedad tiene un organismo determinado. Podría serlo, pero es una visión limitada. Más correctamente, sería establecer el estado sanitario de un organismo acuático. Es decir, podría el diagnóstico definir que no existe agente patógeno alguno afectando al organismo estudiado, o sea, que está sano, o por el contrario, precisar algún elemento infeccioso indicando que está enfermo. Como puede verse en la lámina, se habla de una o varias observaciones para conducir a un diagnóstico. Esas serían las pruebas diagnósticas. La aplicación sucesiva de pruebas acumula evidencia hacia la definición de ese estado de salud del animal. En el campo, basados en observaciones clínicas, podríamos adelantarnos a levantar sospechas del patógeno involucrado. Eso sería un diagnóstico presuntivo. Dije podríamos, aunque no deberíamos. Un diagnóstico desacertado podría desviar los recursos de la organización, lo cual infructuosamente vería maximizados los problemas que presenta. En laboratorios, por medio de la aplicación de alguna de las diversas pruebas diagnósticas que estudiaremos, puede alcanzarse un diagnóstico definitivo. Cabe resaltar que el diagnóstico siempre tiene un margen de error. A medida que aplicamos pruebas, reducimos ese nivel de incertidumbre, pero siempre hay un espacio para el error. Un diagnóstico es una herramienta indispensable para la gestión eficiente de operaciones acuícolas en la actualidad. Puede dirigir los esfuerzos de la granja para reducir los riesgos o las pérdidas. Por ello, es importante no adelantar juicios sin tener suficientes elementos de juicio de tu lado. Las pruebas diagnósticas deben reunir ciertas condiciones de objetividad para cumplir el rol que se espera de ellas. Primeramente, deben poder ser repetibles, ofreciendo consistentemente el mismo resultado al aplicarlas en un caso determinado. No cumpliría este principio un test que al aplicarlo 2 veces consecutivas ante la misma muestra nos ofrezca resultados contrastantes.
Adicionalmente, las pruebas diagnósticas deben poseer un nivel de precisión determinado. Las hay más o menos precisas, pero ese nivel no debe oscilar de una aplicación a otra. Un aspecto vital es la sensibilidad, que se definiría como la capacidad de detectar ejemplares que den resultados positivos donde se detecte el agente etiológico. Igualmente, esta característica varía entre pruebas, pero no debe hacerlo para una misma prueba. Otra condición importante es la especificidad, entendida como la capacidad de descartar ejemplares que den resultados negativos, ajenos al patógeno buscado. Es oportuno aclarar que existen circunstancias entre las cuales algunas pruebas pueden dar resultados positivos sin tener realmente el patógeno, lo que sería un falso positivo, o dar resultados negativos a pesar de estar infectados de algún agente bioagresor, falso negativo. Las pruebas más deseables son aquellas que ofrezcan mayores niveles de repetitividad, precisión, sensibilidad y especificidad. El siguiente concepto a definir es muestreo. Ese ya deberían tenerlo bien desarrollado, ya que, a lo largo de la carrera, han debido aplicarlo en repetidas ocasiones. De todas formas, recalcaremos que es una selección de organismos acuáticos tomada con el propósito de hacer deducciones extensibles a la población de la que provienen. No es práctico, económico ni lógico evaluar la totalidad de la población, razón por la cual se escoge una fracción de la misma, a la que llamamos la muestra. La principal característica que debe tener esta muestra es la representatividad, que nos transmita fielmente las condiciones de su población matriz. Para ello, el primer aspecto a considerar es su tamaño, el número de ejemplares que deberían conformarla. Hay varios métodos que pueden ser empleados, desde la aplicación de ecuaciones matemáticas, el uso de software o la utilización de tablas prediseñadas. Estas últimas son el sistema más comúnmente empleado. Un segundo aspecto importante es la estrategia de selección a emplear. Ahí quizás tengamos un pequeño cortocircuito, ya que la usanza nos indica que el método a emplear es la recolección aleatoria de los ejemplares. Es el que solemos emplear en casi cualquier ocasión y también puede resultar útil en un muestreo sanitario. No obstante, dependería del momento de la investigación en que nos encontremos. En este sentido, cuando nos acercamos a una instalación acuícola que va a ser evaluada sanitariamente por primera vez, suele ser recomendable iniciar con un muestreo no aleatorio. En este caso se escogen específicamente los animales que luzcan signos clínicos de enfermedades, razón por la cual se les conoce como muestreo dirigido. Lógicamente, la prevalencia de las anomalías detectadas estaría afectada, sobreestimada. Esa no sería la intención del muestreo. No obstante, cualquier patología presente resultaría mucho más notoria en este caso, permitiendo su rápida detección y adelanto de las medidas profilácticas necesarias. Solo entonces se practicarían muestreos aleatorios para establecer la frecuencia de la afección en la población. A continuación, definiremos el término lote. El mismo es de gran relevancia en epidemiología. Lo conceptualizaríamos como un conjunto de animales acuáticos de la misma especie, provenientes de una instalación acuícola del mismo desove y que siempre han compartido el mismo suministro de agua. Por si no resulta obvio, cuando entendemos el principio nos resulta de gran utilidad para hacer seguimiento y control de brotes patológicos. Imaginemos el caso de una finca donde se detectó una enfermedad contagiosa. Esa granja, como la mayoría, solo hace engorde, obteniendo sus semillas de un laboratorio. Sirviéndonos del concepto, podríamos asumir que todos los miembros de ese lote pueden estar afectados por la misma enfermedad. De esta forma, podríamos acudir al proveedor, determinar el destino del resto de los ejemplares que conformaron el lote y así establecer una probable dispersión de la patología. Así, quizás sería posible evitar la escalada infecciosa y prevenir que el brote se convierta en epizootia. Esta visión resulta especialmente útil cuando se tienen funciones de vigilancia epidemiológica, normalmente encomendadas al Estado. Cuando vamos al médico,
Una de las primeras preguntas que suelen hacernos es: ¿tiene usted historia médica? Y es que el cuestionario que se llena en este caso resulta de gran utilidad al doctor a la hora de diagnosticar nuestra condición sanitaria. Pues eso precisamente es la anamnesis, la recopilación más amplia posible de información relativa a los organismos a ser evaluados. Cuando queremos inferir sobre el estado sanitario de una población de organismos acuáticos cultivadas, debemos estar atentos a todas las manifestaciones que estos manifiesten y reunir la mayor cantidad de datos posibles sobre el manejo de la unidad productiva. La planilla o formulario que recopila toda esta información se conoce como cuestionario anamnésico. Es conveniente incluir toda la información disponible, permitiendo que sea el patólogo quien descarte aquello que no sea relevante. En ocasiones hay asociaciones de factores que pudieran explicar la ocurrencia de eventos patológicos que solo podrían ser asociados por un especialista. En todo caso, el diagnóstico definitivo debe realizarse en un laboratorio, usualmente muy alejado de las zonas de cultivo. De hecho, los patólogos rara vez tienen la oportunidad de examinar la muestra en la propia granja. Le es enviada normalmente preservada o disectada. Ello realza la importancia del cuestionario anamnésico para que ellos tengan una visión más completa de las condiciones en que se envolvían los organismos examinados. Esta lámina nos muestra algunos de los datos que suelen recopilarse en un cuestionario anamnésico. Ciertamente son muy numerosos. Es importante que el cuestionario se cumplimente de la manera más veraz y completa posible. Nos aproximamos hacia el diagnóstico desde la primera observación que hacemos de los animales. La cuidadosa revisión de las características externas de los organismos puede dar mucha idea de su condición de salud, cómo es su apariencia, coloración, incluso su comportamiento o índice de desempeño son importantes. Todas estas manifestaciones son conocidas como signos clínicos. En la lámina vemos algunos signos clínicos. De izquierda a derecha tenemos melanosis abdominal en truchas, dispersión de tallas de camarones, enrojecimiento de urópodos y escafocerito del langostino y escoliosis múltiple en trucha. Todas estas observaciones pueden realizarse en la propia granja o en la naturaleza sin requerir un laboratorio. Un detalle importante es la escogencia de los animales a evaluar. En ocasión de la evaluación, pueden encontrarse animales muertos debido a la enfermedad que se pretende establecer. Aunque ese sea el caso, no se estila tomar estos para avanzar en el diagnóstico, toda vez que puede haberse presentado una sucesión ecológica. Los patógenos pueden haber sido desplazados por otros microorganismos oportunistas y conducirnos hacia un diagnóstico errado. En su lugar, la recomendación es tomar ejemplares enfermos o moribundos. Si seguimos avanzando hacia el diagnóstico, corresponde el análisis en fresco de los organismos. Exige mayor dotación de instrumental, bisturí, tijeras, pinzas, vidriería y equipos, lupas y microscopio, por ejemplo. De la misma forma, una mejor formación del recurso humano para el reconocimiento de cualquier anomalía. Las instalaciones de cultivo suelen contar con un laboratorio dotado para estos fines. Hasta acá, aunque pueden haberse levantado numerosos datos valiosos sobre la condición sanitaria de los animales, solo puede hablarse de diagnóstico presuntivo. Muy pocas patologías pueden diagnosticarse de manera definitiva a este nivel de evaluación. Pero los indicios levantados deben permitir orientar las pruebas diagnósticas siguientes, escoger las que probablemente nos aproximen más a un diagnóstico definitivo. A manera de ejemplo, la lámina exhibe el análisis en fresco de un camarón peneido. La imagen del medio muestra la extracción de tejido branquial. A su derecha, en una lámina portaobjeto, se puede notar de izquierda a derecha muestras de hepatopáncreas, branquias e intestino. En este último caso, noten que se está extrayendo el contenido intestinal. Las técnicas bacteriológicas son herramientas muy útiles. No detallaremos las técnicas bacteriológicas específicas, porque son suficientemente explicadas en otras asignaturas, microbiología. Nos limitaremos a indicar que su aplicación requiere de una dotación aún más compleja por parte del centro de producción o investigación, tanto en instrumental como en insumos, equipos y personal calificado.
La caracterización de cepas, normalmente envolviendo la aplicación de múltiples pruebas y o cultivos, suele ser lenta. Adicionalmente, saber qué bacteria está presente no siempre te ilumina sobre cómo manejar el problema. Algunas pruebas, como los antibiogramas, permiten discriminar la efectividad de antibióticos u otros terapéuticos ante la cepa microbiana involucrada, orientando de esta forma la selección del terapéutico más apropiado. Actualmente están viviendo una repotenciación en instalaciones acuícolas por el desarrollo de conceptos como microbiomas. Más allá del diagnóstico y o seguimiento de enfermedades bacterianas, siempre vigente, se está imponiendo la promoción y establecimiento de comunidades microbianas benignas. Este planteamiento será ahondado posteriormente. La histología, como su nombre lo indica, es la ciencia dedicada al estudio de los tejidos. Desde un punto de vista anatómico, es vital para conocer la estructuración de todos los órganos y sistemas de un organismo. En ese mismo sentido, necesitamos saber más sobre cómo se transforman las células y los tejidos en la ocasión de presentarse una enfermedad. De ahí surge la histopatología. En consecuencia, es una herramienta vital para la caracterización primaria de cualquier enfermedad. El producto final de la histopatología son secciones o cortes de tejido, rutinariamente teñidos con dos pigmentos de propiedades químicas opuestas, la hematoxilina y la eosina. Su implementación es compleja debido al costoso equipamiento que requiere y la altísima capacitación necesaria por parte del recurso humano. Acá considero necesario destacar que nuestra escuela tiene un laboratorio de histología plenamente dotado, el cual debería preservarse y activarse apenas tengamos oportunidad. Todas las imágenes de esta lámina provienen de dicho laboratorio. Aunque es imprescindible para la descripción detallada de una enfermedad, de sus implicaciones clínicas, de los cambios en el hospedero a nivel estructural, suelen resultar poco útiles en la determinación del agente causal. Esto, aunado a la complejidad referida con la aplicación, hace que se mantenga como un instrumento exclusivo de laboratorios diagnósticos o de estudios avanzados, ausentándose en los centros acuícolas. El desarrollo impresionante que ha tenido la biología molecular desde mediados del siglo pasado ha conducido a un impulso espectacular en el diagnóstico de enfermedades. Se han desarrollado numerosas pruebas con esta base, logrando grandes ventajas en las condiciones deseables ya indicadas para toda prueba: repetitividad, precisión, sensibilidad y especificidad, además de otros beneficios como rapidez y simplicidad de interpretación. Son concebidas para realizar algunas reacciones químicas determinadas e inducir cambios en la coloración de la muestra, haciendo muy diáfano el resultado de la prueba. Claro que también ha conducido a un mayor costo del diagnóstico, asociados a dotación y capacitación. La mayor parte de las pruebas moleculares tienen su base en la inmunología, por lo cual son tan elevadas su sensibilidad y especificidad. Es el caso de las siguientes tres pruebas que se mostrarán. Es preciso señalar que esta es una selección de algunas pruebas moleculares comúnmente empleadas en el diagnóstico de organismos acuáticos, pero el universo de estas es muy amplio. Dot blot significa mancha de puntos. Es una prueba sencilla. Su interpretación es negativo si no hay color y positivo cuando se presenta una reacción cromógena. Normalmente es el azul oscuro o morado. Suele aplicarse en las pruebas rápidas portátiles. Sí, lo están pensando. Muchas de las pruebas rápidas del COVID-19 están basadas en ese principio. Contraponen su rapidez a su menor sensibilidad comparada con otras pruebas diagnósticas moleculares. Esta prueba es muy particular. A diferencia de las restantes pruebas moleculares, no conlleva destrucción de tejidos. Esto resulta especialmente valioso cuando se combina con otra prueba, como la histopatología. La hibridación in situ es capaz de indicarnos con precisión las células donde está presente el patógeno específico que buscamos. Fíjense en las dos láminas que acompañan esta diapositiva. Si las detallamos, notaremos que son dos secciones histológicas hermanas. La fotografía de la izquierda está teñida de manera rutinaria con hematoxilina y eosina. Concentrémonos en la franja morada central. La forma de las células, alargadas, columnares, situadas muy juntas, la una en relación a la otra, nos dice que se trata de un epitelio. Los núcleos se perciben como figuras ovoidales más oscuras.
pero en la parte central los núcleos se notan como colapsados, muy contraídos, con el pigmento concentrado. Se percibe un matiz rosado intenso en regiones cercanas. Lo que brevemente describo son zonas donde se está produciendo un fuerte deterioro celular, irreversible, la necrosis. Más adelante la veremos en detalle, pero la imagen no nos evidencia quién está causando el problema. La imagen de la derecha no está teñida formalmente, pero se muestra fuertemente reactiva en zonas bien definidas con la tinción azul morado típica del resultado positivo de las pruebas inmunológicas. Nos dice claramente la presencia de un patógeno en esa área. No podemos ver los daños del tejido, pero sí la ocurrencia del agente etiológico. Como podemos ver, ambas nos dan información diferente, pero complementaria. Finalmente, comparamos si los daños patológicos evidenciados son coherentes con el patógeno detectado, en cuyo caso tenemos un diagnóstico firme. De hecho, donde se nota el deterioro tisular en la imagen 1 es precisamente donde está presente el patógeno de la imagen 2. Por cierto, en el caso planteado, la enfermedad asociada es el síndrome de Taura, característica de crustáceos, principalmente camarones y que ya padecimos en el país. Esta lámina también nos ayuda a ejemplificar el tema de la sensibilidad de las pruebas. Les indiqué que la histopatología tiene baja sensibilidad, sobre todo comparada con la hibridación in situ. El daño del tejido en la zona central es notorio, como lo es la presencia del patógeno en la misma, ambos fáciles de detectar al revisar una lámina al microscopio. Pero fíjense ahora en el borde izquierdo del epitelio de la imagen 2. Hay unas zonas reactivas al marcador, muy pequeñas, pero suficientemente notorias para no perderlas de vista. Volvamos a la imagen 1. ¡Ay, sí! Podemos ver también el daño ahí, pero es mucho menos notorio. Sería fácil pasar por encima de él al revisar una lámina y no notarlo. Para muchos, la PCR es la técnica más útil, la reina de las pruebas diagnósticas. Por supuesto que han oído de ella en nuestro actual panorama pandémico. Muy resumidamente, su principio es replicar un determinado segmento de ácido nucleico, el cual debe ser específico a un patógeno que se quiere diagnosticar. Por medio de control térmico se hace repetir no menos de 30 veces el ciclo de desnaturalización, anillado y elongación, obteniendo así una cantidad de material suficiente para ser detectada. Suele combinarse con una electroforesis. Como casi todas las demás pruebas diagnósticas, tiene numerosas variantes. Entre sus desventajas está la posibilidad de falsos positivos. Les recomiendo buscar en YouTube u otra plataforma de videos alguna animación sobre el funcionamiento del PCR. Hay muchísimas. Todos hemos tenido que asistir a un laboratorio de bioanálisis a hacernos exámenes. Ese poquito de sangre que nos sacan dice muchísimo sobre nuestra salud. Así que es fácil entender el valor diagnóstico de las pruebas hematológicas. Lamentablemente no es mucho el desarrollo de esta disciplina en organismos acuáticos. Su potencial está casi intacto, aunque se visualiza su expansión. Creo que todo debe ser muy obvio, mejor pregunten lo que no vean claramente. La toxicología como técnica diagnóstica tiene varios enfoques. Primeramente, la detección del tóxico en el agua y o tejidos del organismo evaluado, para lo que se requieren análisis como cromatografía o espectrofotometría. En segundo lugar, estaría la determinación de niveles de toxicidad, con base en bioensayos en acuarios. Finalmente, se refiere a los efectos de la toxicidad, para lo cual se requiere el auxilio de la histopatología. Con relación a esto último, noten en la imagen la diferencia entre lamelas branquiales de un pez expuesto a un tóxico. Las normales están a la izquierda, es notoria la diferencia. La virología tiene un papel relevante en la patología de los organismos acuáticos, dado que muchas de las enfermedades importantes son causadas por virus. Adicionalmente, existen muy pocos terapéuticos útiles en infecciones virales, por lo que urge su estudio y se impone la prevención. Por si fuera poco, las técnicas para el estudio de virus son complejísimas, los equipos e implementos e insumos costosísimos, así que no son precisamente populares. Tiene su espacio en centros de investigación de muy alto nivel, no realmente en centros de producción. Ahora les presento algunas referencias que pueden revisar para ampliar la información o aclarar dudas.
Por supuesto que no es un listado exhaustivo, aunque sí útil. Como les comenté, no hay mucha información generada en Venezuela, mucha literatura producida en lo que refiere a técnicas diagnósticas de organismos acuáticos. Entre lo poco que podemos señalar, por ejemplo, en hematología hay un trabajo sobre Corocoro hecho por Nirquio y Gaviria, profesores de la ECAM en su momento. También tenemos un trabajo sobre Taura, que es la patología de camarones que les dije que ya se había presentado acá. Hay muchos profesores del Oceanográfico de la Universidad de Oriente, del núcleo Sucre, que están involucrados. Son trabajos valiosos en su momento, pero realmente no abarcan todo lo que está ocurriendo en el país. En lo que refiere a histopatología, aquí hay dos ejemplos de trabajos que se han hecho, uno enfocado en trucha arcoíris y el siguiente sobre moluscos, particularmente sobre pulpo. Y con esto cerramos el núcleo temático. Acá un breve listado resumen de lo revisado. Nuevamente quedo atento a sus inquietudes. Por favor, manifiesten cualquier duda sin ningún problema.